Hola, ¿cómo estás? En este módulo vamos a explorar cómo emplear las técnicas de ingeniería de prompts en diversos escenarios prácticos. Para eso armé esta lista con las principales técnicas. Tenemos en primer lugar el resumen, el zero shot prompting, one shot prompting, control del estilo, la generación de texto, la expansión del contexto, clasificación, rellenar plantillas, control de la audiencia, traducción, cadena de pensamiento y generación de imagen. Obviamente no son las únicas, pero sí las más utilizadas en los modelos de lenguaje natural de inteligencia artificial. Así que empezamos con el resumen. Ustedes tengan en cuenta que un adecuado enfoque en la ingeniería de prompts implica también dirigir la atención de la inteligencia artificial hacia aspectos específicos de la instrucción, especialmente cuando queremos resúmenes concisos con un enfoque particular. Entonces, al redactar instrucciones detalladas, es posible resaltar qué aspectos del texto queremos priorizar para que el resumen justamente refleje de forma adecuada el enfoque deseado. Por ejemplo, como vemos en el prompt proporcionado, es totalmente efectivo, podríamos decir, porque primero especifica claramente la tarea a realizar, que es resumir un artículo sobre estrategias de marketing digital. Segundo, que enfoca la atención en un aspecto específico. Fíjense que nos centramos exclusivamente en las tácticas empleadas para el marketing de contenidos en redes sociales, lo cual ayuda a evitar justamente desviaciones y garantiza la relevancia del resumen. Y por último, estamos ante un prompt conciso y directo porque proporciona instrucciones claras y sin ambigüedades, lo cual facilita su comprensión y ejecución por parte del modelo de inteligencia artificial. Con respecto al Zero Shot Prompting, es una técnica que implica generar una respuesta sin proporcionar a los modelos lingüísticos una gran cantidad de ejemplos ni contexto previo. Entonces, esta estrategia es totalmente útil cuando se requiere una respuesta rápida a consultas básicas o temas generales. Por ejemplo, nosotros podríamos preguntarle a ChatGPT si nos puede dar una breve descripción de lo que es un CRM y de esta manera, sin ejemplos ni contexto previo, vamos a obtener una respuesta rápida y concisa. Con respecto al one-shot prompting, se refiere a obtener una respuesta, pero ahora sí a partir de un ejemplo o contexto proporcionados por el usuario. En el prompt que observamos en pantalla, vemos cómo le pedimos a ChatGPT que traduzca una frase del español al inglés, proporcionándole justamente un ejemplo para que tenga a modo de referencia. El control del estilo en un modelo de lenguaje se refiere a la capacidad de ajustar las características estilísticas del texto generado según las necesidades específicas del usuario. Entonces, esto implica la capacidad de influir en aspectos como pueden ser la formalidad, el tono emocional, el registro del lenguaje y otros elementos estilísticos para adaptar el texto a distintos contextos o propósitos de escritura que tengamos. Por ejemplo, si se está usando un modelo de lenguaje para redactar contenido publicitario, el control del estilo podría permitirnos especificar un tono persuasivo y emocionalmente atractivo para los usuarios. Esto nos va a brindar justamente una mayor flexibilidad y personalización en la generación de contenido, permitiéndonos adaptar el estilo del texto según las necesidades específicas de cada situación de escritura. Con respecto a los prompts de generación de texto o completar texto, nos van a permitir generar texto en respuesta a una entrada inicial y ajustar o completar el contenido de un texto generado según sea necesario. Son totalmente útiles en diversas aplicaciones, como puede ser la generación de contenido creativo o incluso la resolución de problemas lingüísticos. Con respecto a la expansión del contexto, se centra en enriquecer los datos proporcionados a la inteligencia artificial con el fin de mejorar su comprensión de manera efectiva.
Una técnica efectiva para formular preguntas de ampliación contextual sería emplear el método conocido como las 5W o una H, que en inglés son las palabras o interrogantes relacionados con quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo en relación con el tema en cuestión. En pantalla vemos un ejemplo que refleja lo recién explicado, ¿no? Con respecto al prompt de clasificación, se refiere a una técnica donde proporcionamos al modelo una frase o contexto inicial junto con opciones de clasificación y se le pide al modelo que seleccione la opción más adecuada según el contexto dado. Esto es totalmente útil para tareas como la clasificación de texto, donde necesitamos, por ejemplo, determinar la categoría o etiqueta correcta para un determinado texto o contexto. Por ejemplo, un prompt de clasificación podría ser el que vemos en pantalla, donde ChatGPT tendría que leer la reseña proporcionada y seleccionar la opción que mejor refleje la opinión expresada en el texto dado. Con respecto al relleno de plantillas, es una herramienta totalmente útil para generar contenido estructurado de manera eficiente. Nos va a permitir adaptar mensajes a distintos contextos manteniendo un formato coherente. Por ejemplo, en un sitio de comercio electrónico se pueden utilizar plantillas para descripciones de productos, personalizando de forma automática campos como pueden ser el nombre, características y precio. Es una técnica valiosa para mantener la consistencia y adaptabilidad en la creación de contenido, como en correos electrónicos personalizados, como vemos en pantalla. Un prompt de control de audiencia se refiere a una serie de instrucciones o indicaciones que se proporcionan al modelo de inteligencia artificial para guiar su generación de texto de manera que sea apropiada para una audiencia específica. Entonces, este tipo de prompts se utilizan para influir en el tono, el estilo, el vocabulario y contenido del texto generado por el modelo de lenguaje natural con el objetivo de adaptarlo a las necesidades y preferencias de un público objetivo. Con respecto a la traducción, la efectividad de la generación de contenido multilingüe va más allá de una simple traducción palabra por palabra. Entonces, mediante este prompt se puede garantizar que la inteligencia artificial considere el contexto cultural o situacional, resaltando en traducciones más precisas y contextualizadas. Entonces, la inclusión de pistas culturales o situacionales en las consultas puede potenciar la capacidad de la inteligencia artificial para ofrecer traducciones que se ajusten al contexto específico. Es un enfoque que resulta especialmente valioso en ámbitos como las comunicaciones comerciales o documentos legales, donde un matiz puede cambiar drásticamente el significado de la frase. En el ejemplo que vemos en pantalla, estamos solicitando la traducción de una frase empresarial del inglés al francés, aclarando justamente que se trata de una metáfora, ¿sí?, que se usa en el ámbito empresarial, que describe cómo una empresa o individuo se está adaptando y aprovechando los cambios en su entorno. Fíjense que luego le pedimos la traducción literal, que es otra totalmente diferente, ¿no? Pero ahí está la importancia de especificar un contexto cultural o situacional para justamente que nos traduzca la frase sin perder el sentido de la misma. Un prompt de cadena de pensamiento es una serie de instrucciones o preguntas diseñadas que van a guiar al modelo a través de un proceso de generación de texto coherente, donde cada respuesta o segmento
de texto va a construirse sobre el anterior, siempre siguiendo una línea de pensamiento. Entonces, no nos vamos a basar únicamente en una pregunta, sino que vamos a proporcionar una secuencia de ejemplos o preguntas relacionadas para perfeccionar la consulta original. Con respecto a la generación de imágenes, es una instrucción o descripción proporcionada a un modelo de inteligencia artificial especialmente diseñado para generar imágenes realistas basados en esa entrada. En el ejemplo que vemos en pantalla, le estamos solicitando a ChatGPT 4 que genere una imagen que exprese la idea de construir un puente entre palabras e imágenes y cómo la ingeniería de prompts conecta el lenguaje con la creatividad. Fíjense que la inteligencia artificial interpreta este prompt y utiliza sus capacidades, es decir, que entiende el contexto y las características específicas requeridas y luego nos proporciona una imagen surrealista que en este caso transmite la relación entre el lenguaje, la creatividad y la ingeniería de prompts según lo solicitado, ¿no? Entonces, quizás podríamos haber especificado el tipo de imagen como realista o del estilo que queramos para obtener justamente distintas imágenes y elegir la que mejor se ajuste a nuestros requerimientos. Entonces, cuanto más específicos seamos con las instrucciones, mejores resultados vamos a obtener.